buenos días a todos en esta preciosa mañana de miércoles 2 de marzo. Tenemos el privilegio de entrar en este nuevo mes donde el Señor nos bendice, donde aún sus misericordias siguen siendo renovadas para nuestras vidas, donde Él nos sigue sustentando y nos sigue sosteniendo de su mano derecha. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana, allí donde estás, a que puedas abrirle tu corazón al Señor y puedas decirle: Señor, gracias Padre eterno por este nuevo día, por esta nueva mañana que me permites levantarme, que me permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor, donde nos permites compartir tu palabra, meditar en tu ley, aprender más de ti, conocerte más, Señor. Porque cada día tenemos una nueva oportunidad para acercarnos más delante de tu presencia, para poder recibir todo lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando dificultades, por aquellos que están pasando situaciones apremiantes, Señor, por aquellos, Señor, que tal vez se encuentran sin esperanza, porque seas tú fortaleciéndoles, porque seas tú revelándote a sus vidas, porque seas tú levantándoles. En el nombre de Jesús, te alabamos en esta mañana, te bendecimos, entregamos este tiempo de devocional en tus manos, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú confrontándonos en nuestros corazones y levantándonos para gloria y honra de tu poderoso nombre. Gracias te damos, mi Rey, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Quiero darles la bienvenida a todos los que ya se encuentran allí conectados a este precioso y bendecido devocional, Mi Despertar con Dios, desde esta bella y maravillosa iglesia cristiana. Gloria de Dios, te damos la bienvenida en esta mañana y te retamos también a que le creas al Señor, a que te acerques más a Él. Mi esposo, el pastor Esdras, ha estado predicando sobre lo que ha estado aconteciendo en estos últimos días, no solamente en nuestra nación, sino a nivel mundial. Y yo creo que es un tiempo en donde más debemos buscar del Señor, en donde más debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Amén. Quiero compartirte en esta mañana un tema bajo el título Los amó hasta el final. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar allí en el libro de Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a dejarlo hasta allí, esos 3 versículos, para que podamos entender. Quiero darles hoy una breve introducción a este nuevo capítulo que empezamos en el Evangelio de Juan, y que usted pueda saber de antemano el propósito con el cual Dios nos quiere introducir a este tiempo. Amén. Y dice la palabra del Señor que ya el ministerio, públicamente hablando, de Jesús había como que finiquitado. Ya Él tenía 3 años largos, casi 3 años y medio, predicando el Evangelio, predicando del reino de los cielos, del arrepentimiento, de que Él es el que había sido enviado de lo alto para salvación y vida eterna de la humanidad entera. Y hubieron personas que lo rechazaron, hubieron personas que no le creyeron, pero hubieron otros que sí. Y hubieron personas que le siguieron como sus discípulos, y como todos aquellos que se dispusieron para ir con Él, para estar con Él y aprender de Él todo cuanto fuese posible durante su ministerio.
Pero ahora ha llegado la hora del Señor, ha llegado el momento de ser crucificado, de pasar el Vía Crucis, de cumplir ese propósito como que final en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Y me encanta porque ya Él se desentiende de las multitudes y de todo el pueblo judío, de todos a quien Él había sido enviado inicialmente, y ahora se concentra en aquellos que le recibieron, en aquellos que han dispuesto su vida y su corazón para seguirle, en aquellos que han determinado estar con Él hasta el final. Y se dispone como a darle esas instrucciones aparentemente finales, pero a darle esas instrucciones a los que son sus discípulos, porque Jesús nos habla a todos. Jesús murió en la cruz por toda la humanidad. Jesús dio su vida por todos, pero ese trato especial, ese direccionar especial es para aquellos que han determinado recibirle y creerle, para sus discípulos. Y comienza este tiempo especial de Jesús con los discípulos, donde Él se derrama en ellos de una manera especial, valga la redundancia, en todos aquellos que le han aceptado y seguido a lo largo de su ministerio. Y esto ocurrió durante toda la noche anterior a que el Señor fuera crucificado. Y he aquí la importancia de este tiempo en el cual vamos a entrar. Fue toda una noche, pero fue una noche muy significativa para los discípulos, en los cuales fue como algo personalizado, porque Jesús se centró solamente en ellos y donde les pudo enseñar un sinfín de cosas. Pero podemos ver en primer lugar que parte de esta enseñanza tuvo lugar en el aposento alto durante una cena, durante la última cena que el Señor tuvo con ellos. Y otra parte de esta enseñanza tuvo lugar cuando salen de allí del aposento alto y se dirigen por las calles de Jerusalén y llegan allá a Getsemaní, y el Señor quebranta su corazón allí en Getsemaní, y llega luego Judas Iscariote con los soldados para arrestar a Jesús. Y esto me enseña algo importante que debemos poder atesorar en esta mañana, y es que el ambiente cálido de la enseñanza pronunciada durante la cena en el aposento alto debía ser complementada con otra que tendría lugar en medio del ambiente hostil de las calles de Jerusalén, donde había gran controversia. Estaban en épocas de festividades, se acercaba, ya estaban a un día de celebrar la Pascua, y todo estaba también en tensión por el hecho de que Jesús estaba sentenciado a muerte por manos de los líderes religiosos, de los sacerdotes que ya habían anunciado públicamente a prenderlo para acabar con él. Y esto también nos muestra un detalle, y es que muchas veces así es en nuestra vida. Lo que Jesús estaba haciendo allí con los discípulos era prepararlos. Así también muchas veces Jesús quiere prepararnos a ti y a mí como discípulos suyos que somos. Muchas veces nos llama a un lugar íntimo, en nuestra casa, en la iglesia. Nos llama aparte a que oremos, a que tengamos comunión con Él, a que nos apartemos en intimidad con Él. Mientras que otras veces nos capacita a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles, de las situaciones adversas. Muchas veces nos enseña a través de cosas que nos toca vivir o nos toca ver en medio de la sociedad hostil y perversa en la que nos encontramos viviendo. Estos tiempos donde vemos una guerra entre Rusia y Ucrania, la intervención, cómo se ha manifestado las naciones, el mundo entero a esta situación, la situación que estamos viviendo aquí en nuestra nación, donde han aprobado una ley que no prohíbe el aborto, sino que lo legaliza.
Y es aquí donde nosotros necesitamos acercarnos más a Dios y buscar ese propósito, esa voluntad de Dios para nuestras vidas en medio de todas estas circunstancias. Yo no sé de pronto por qué circunstancias tú puedas estar atravesando, pero sí puedo decirte de parte de Dios y con plena firmeza, con plena confianza en su palabra y en sus promesas, que aún esas circunstancias por las que tú estás atravesando, Dios tiene el control de ellas, porque si Él las ha permitido en tu vida, no es para que mueras, no es para que perezcas, no es para que te apartes de Él, sino porque Él quiere prepararte, Él quiere llevarte a un nuevo nivel, Él quiere capacitarte, Él quiere que tú estés atento allí a su voz, Él quiere que tú estés atento allí a lo que Él quiere traer a tu vida, a lo nuevo que Él quiere traer para ti. De pronto creemos que así como estamos bien. Pero si el Señor te ha estado inquietando, si el Señor te ha estado moviendo, si el Señor te ha estado permitiendo ver o pasar por cosas que tú no entiendes o que tú no sabes el por qué, ten en cuenta que es Dios queriéndote llevándote a madurar, queriéndote llevar a que tú cambies tu perspectiva de la vida, a que tú te centres en Él, en sus promesas, en su palabra, y a que por un momento, por un instante, tú te puedas centrar y dar espacio en tu vida a escuchar su voz y a escuchar lo que Él tiene para decirte. ¿Cuántas veces no hemos querido ser enseñados por Dios? ¿Cuántas veces no hemos dicho, si Dios me hubiese enseñado, si yo hubiese sabido tal cosa en tal tiempo, no hubiese vivido tantas cosas que viví? Pero es precisamente allí donde el Señor te quiere llevar, a que reflexiones, a que de pronto mires de antemano que Él quiere capacitarte, Él quiere formarte, Él quiere fortalecerte. Y muchas veces la forma de que usted y yo podamos entender, que usted y yo podamos asimilar los procesos de Dios es precisamente pasándonos por la circunstancia que muy probablemente usted pueda estar atravesando en este preciso momento. Y no se trata de reclamarle a Dios. Amén. Entonces, en nuestro caso, el Señor nos llevará a momentos de recogimiento espiritual con Él, en la intimidad de nuestros hogares o de la iglesia, como les decía, para tener esos momentos de intimidad. Pero muchas otras veces el Señor nos va a enseñar, el Señor nos va a traer como esa revelación en medio de la hostilidad, de las circunstancias en las cuales muchas veces nosotros nos encontramos. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros estemos atentos. Por eso no debemos enfrascarnos solamente en el problema, no debemos enfrascarnos solamente en la realidad que estamos viviendo. Debemos buscar siempre ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Ir a la palabra de Dios, buscar lo de Dios, porque eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. No que nos quedemos lamentándonos o quejándonos o que nos amarguemos en nuestro corazón, sino que avancemos por encima de aquello que está pasando y digamos, ¿qué quiere el Señor con esto? Pero para saber qué quiere Él con esto debemos irnos a su palabra. Y era precisamente lo que estaba pasando aquí con Jesús. Él no quería que sus discípulos se quedaran en la crucifixión. Él quería que sus discípulos también resucitaran conjuntamente con Él. Y para ello debía prepararlos. Vemos que Jesús les enseña a personas comunes y corrientes, porque a veces pensamos, no, pero es que yo no sé teología, o yo no sé hermenéutica, o yo no sé esto y aquello, pero si usted a través de la palabra analiza a cada discípulo, ninguno de ellos era doctor en teología, tenía conocimiento de la ley, no era escriba, no eran fariseos ni líderes religiosos. Eran personas como usted y como yo. Algunos más estudiados o más inteligentes que otros, otros de pronto con más experiencia, otros inexpertos, jóvenes, viejos, algunos mayores que Jesús, otros menores, pero eran personas como usted y como yo. Porque lo único que el Señor estaba buscando era un corazón dispuesto. Y estos hombres
Fueron hombres que se dispusieron ante el llamado que Jesús les hizo. Ellos no se quedaron, ¿será que ese sí es? ¿Será que no es? Pero no se pusieron a estar cuestionando, ni buscando la filosofía, ni buscando la ciencia, la tecnología, sino que tuvieron un corazón dispuesto al llamado que el Señor les estaba haciendo. Y luego Jesús les dijo, sígueme. Inmediatamente allí estuvieron prestos. Luego empezaron a ver las señales, luego empezaron a ver las evidencias. No tardaron en acudir ante lo que Dios les estaba mostrando y les estaba presentando delante. Y eso es lo que el Señor espera de usted y de mí. Un corazón dispuesto, un corazón enseñable, un corazón corregible. Que así como Él quiere preparar, en ese momento buscó de preparar a sus discípulos, así Él quiere prepararnos a usted y a mí. Pero Dios necesita ver en usted y en mí esa disposición, que podamos tener perdónenme la redundancia, que podamos tener ese ahínco, ese deseo por querer aprender más de Él. Él quiere derramarse en nuestras vidas de una manera especial. Él quiere obrar en nuestras vidas de una manera sobrenatural, pero muchas veces no hay fe en nosotros. Por eso dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque en los postreros días dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y con el enfriarse del amor de muchos, se apagará también la fe de muchos. Y es allí donde el Señor queda como que impedido para poder obrar en nuestras vidas. Y Él busca discípulos que estén dispuestos a seguirle sin importar las circunstancias. Muchas personas quieren ver que se les resuelva todo en la vida para poder seguir a Jesús, pero no se dan cuenta que lo primero es el reino de Dios y su justicia. Lo primero es creer y seguir a Cristo, y las añadiduras, o sea, el que se te resuelva la vida, viene como consecuencia. Porque cuando tú te ocupas de lo de Dios, cuando tú te ocupas de las cosas de arriba, de las cosas del cielo, el Señor se ocupa de las cosas tuyas terrenales, de tus problemas, de las mínimas cosas el Señor se ocupa. Como dice en Segunda de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 21, dice la palabra, permítanme y se los comparto aquí. Dice allí la palabra, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Señor mismo el que nos capacita, es el Señor mismo el que ha puesto al Espíritu Santo como ese sello en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es por medio de su Espíritu Santo que el Señor nos capacita, que el Señor nos entrena, que nos enseña, que nos da sabiduría, que nos da ese conocimiento. Pero me encanta porque dice el Señor que sabiendo Él que su hora ya había llegado. ¿Qué implicaba esto? Que su hora ya había llegado. Que Él iba a tener que dejar a sus discípulos, porque Él iba a subir al Padre. Y el dejar a sus discípulos implicaba que se iba a tener que separar de ellos. Y debemos tener en cuenta que esto iba a suponer un cambio enorme en la vida de los discípulos, porque primero ellos llevaban ya 3 años caminando con el Señor. Y segundo, lo habían dejado todo para seguir al Señor. ¿Y qué iba a pasar con ellos si ellos veían que el Señor se iba y no estaban preparados para eso? ¿Qué iba a pasar con ellos? Muy seguramente lo que vemos que pasa más adelante, ¿verdad? Que muchos quisieron volver atrás, porque llevaban 3 años caminando con el Señor, pero en su corazón todavía había como esas secuelas, esos pensamientos, esas ideas
de lo que se supone humanamente debería ocurrir con el enviado de Dios. Tenían sus ideas puestas en ideales que no provenían precisamente de la palabra. Y a pesar de que Jesús les había venido como que advirtiendo, diciendo, ellos no habían abierto su corazón a ello, sino que seguían en su propia opinión, en su propio pensamiento. Y Jesús hasta el último instante buscó de derribar todas esas estructuras y lleno de amor, lleno de misericordia para con ellos, hasta el último instante les está diciendo, les está como que abriendo los ojos para que ellos se den cuenta y para que ellos acudan a la palabra y puedan entender el verdadero propósito por el cual Jesús debía ir a la cruz y debía padecer. Entonces, ellos, ya Jesús sabiendo esto, comienza a darle instrucciones, comienza a darle como esas últimas pinceladas, esas últimas estocadas. Así como cuando usted de pronto, no sé si a usted le ha pasado, pero usted de pronto va a salir de viaje y usted quiere dejar todo perfectamente organizado para que nada de lo que usted deja en su casa o en su lugar de trabajo o en su empresa se detenga, sino que siga funcionando de la manera que usted tenía proyectado que seguiría funcionando. Y usted comienza a dar instrucciones, usted comienza a decirle, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de aquello, fulanito me va a suplir en tal cosa. El Señor le está dando las últimas pinceladas, terrenalmente hablando, a sus discípulos, para que ellos no se detengan ni se retrasen, sino para que avancen. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos a través de la iglesia. Y es que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Seamos enteramente preparados para lo que ha de venir. Que la venida del Señor no nos coja desprevenidos, no nos coja con los calzones abajo, como decimos vulgarmente, sino que nos coja preparados, que aunque no sabemos cuándo será la venida del Señor, aunque no sabemos que a qué hora, qué día exacto, dice la palabra que será como ladrón en la noche, pero cuando usted sabe y usted está preparado, aunque el ladrón se le quiera meter, no lo coge desprevenido, sino que ya usted tiene su sistema de alarma, usted está como ese vigía pendiente, cerrando bien las puertas, porque usted sabe que en cualquier momento se le puede meter, ¿verdad? Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Debemos estar preparados, que cuando el Señor venga no nos encuentre perdiendo el tiempo, ni pensando, no, Él no va a venir por ahora, yo por eso me voy como que a fresquear, ¿verdad? Sino que nos encuentre orando, nos encuentre vigilando, nos encuentre ganando almas, nos encuentre predicando su palabra, nos encuentre perdonando, nos encuentre sanando nuestro corazón para estar aptos y dignos para subir allá al cielo con Él. Y sigue diciendo la palabra que Él los amó hasta el fin. Jesús nunca deja de amarnos, aun cuando nosotros le fallamos. Porque vamos a seguir estudiando más adelante, pero aun cuando sus discípulos, muchos volvieron atrás, muchos no entendieron todo lo que Jesús por tanto tiempo les estuvo enseñando y predicando, muchos siguieron enfrascados en sus percepciones. Muchos, Pedro hasta le negó. Jesús hasta el último momento les estuvo amando, estuvo allí perceptivo a la necesidad de sus discípulos. Y yo no me imagino lo que podía estar pasando por la mente de Jesús en esos momentos. Él sabía que Judas lo iba a entregar, él sabía que Pedro lo iba a negar, él sabía todo lo que iba a padecer en manos de los soldados romanos. Él sabía que le iba a tocar cargar el madero, caminar y que le escupieran y que lo golpearan y que lo abofetearan y que lo laceraran, que lo latigaran. Él sabía todo eso, pero aún así eso no lo detuvo para tener la firme convicción en su corazón
de seguir adelante en el cumplimiento del propósito de Dios para él, y en ese amor que él tenía, no solamente por sus discípulos, sino por toda la humanidad por la cual él se disponía a morir en la cruz. Y esto nos enseña algo muy importante. No importa las circunstancias, no importa las adversidades ni los tiempos difíciles, nunca debemos dejar de amar al Señor. Nunca debemos de dejar de buscar el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Aun cuando la realidad sea contraria, aun cuando lo que está pasando a nuestro alrededor no se asemeje a las promesas que Dios nos ha dado, no te resignes, no te rindas. Persiste en aquello que el Señor ha prometido para ti, en aquello que el Señor ha dicho para ti y ha dicho de ti. No te rindas, no te cargues ni maldigas de Dios. Antes busca en el Señor, como hizo Job, que prefirió maldecir mejor el día en que nació, pero en medio de su amargura, en medio de su desazón, de su decepción, el desespero, la frustración, el ataque de su esposa, la persecución de sus amigos, Job no dejó de amar al Señor. Job no dejó de buscar respuestas en Dios, no dejó de lado al Señor y se encaminó a lo que Dios tenía para él, y pudo avanzar y pudo subir ese peldaño que Dios le estaba llevando a subir, y pudo vencer y pudo salir en victoria. Porque no nos podemos enfrascar en el problema ni en la adversidad. Vuelvo y les hago hincapié en eso. Si Jesús padeció y lo hizo por amor, el amor de Jesús por usted y por mí es tan grande que Él no le importó pasar por todo lo que tuvo que pasar para que usted y yo fuésemos salvos. A usted no le debe importar la circunstancia, sino el propósito más allá de las circunstancias adversas. La voluntad de Dios para su vida, que va mucho más allá y son mucho más grandes y son mucho más poderosas que lo que usted pueda estar atravesando. Simplemente necesitamos acercarnos, vencer el temor, vencer la pereza espiritual, vencer la frustración y decirle: Señor, no entiendo, no sé por qué las cosas no se me dan, pero aquí estoy. Ayúdame a entender, ayúdame a seguir adelante, a no rendirme, a no desfallecer. Que mi vida hoy cobre ánimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús para yo proseguir adelante a pesar de. Por otro lado, vemos a Judas, que es un claro ejemplo de las personas que siguen a Jesús por las razones equivocadas, que siempre están en busca de sus propios intereses, que pueden llegar muy lejos en la profesión cristiana, pero sin haber nunca experimentado una conversión genuina, un nuevo nacimiento, y que tarde o temprano quedan solos, quedan abandonados, porque aún los que dicen estar a favor de esas personas que son como esos Judas de hoy en día, los dejan solos. Y debemos muchas veces reevaluar, porque de pronto usted y yo muchas veces estamos actuando como Judas. Estamos creyendo en Jesús o siguiendo a Jesús por convicciones y motivaciones erróneas, equivocadas. De pronto seguimos a Jesús solo porque nos dijeron que Él nos podía hacer el milagro, solo porque nos dijeron que Él nos podía prosperar, solo porque nos dijeron que Él nos podía sacar de la bancarrota o podía nuevamente cambiar nuestra familia, nuestro hogar, devolvernos el marido, o lo tenemos como un amuleto de la suerte o como alguien que puede hacer algo repentino sobre nuestras vidas, pero no buscamos realmente esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y fue precisamente lo que le pasó a Judas. ¿Cuántas personas llevan años siguiendo al Señor, pero nunca han tenido una conversión genuina hacia Jesús? Nunca han tenido ese nuevo nacimiento en Cristo.
Y muchas veces nosotros necesitamos detenernos y evaluar qué nos está motivando a caminar con el Señor, qué nos está motivando. Hay gente que llega al Evangelio, que llega a Cristo porque les gusta a alguien, otra persona, entonces quieren convertirse al Señor porque quieren a esa chica o a ese chico que está en la iglesia o que está en X ministerio. ¿Cuáles son tus convicciones reales? Porque cuando no tenemos convicciones claras en nuestra vida y motivaciones claras de parte de Dios en nuestros corazones, terminamos torciendo nuestro camino, terminamos desviándonos, terminamos apartándonos de lo que Dios realmente quiere para con nosotros. Y Judas es un claro ejemplo de eso. Él empezó a caminar con el Señor, escuchó al mismo Jesús, las enseñanzas, tuvo el ejemplo de Cristo allí vivo en su vida porque lo vio hacer milagros, hacer señales y prodigios, pero aún así se dejó seducir más por la codicia, pudo más la avaricia, pudo más la sed de poder. Y mientras se le estuvo proporcionando eso, él estuvo con Jesús, pero luego él vio que ya Jesús iba a morir en una cruz. Enseguida como que él dijo, no, yo mejor me voy como que para acá al lado de los líderes religiosos y busco sacar provecho, sacar una buena tajada de todo esto. Que no seamos tú y yo en eso, sino que podamos mantenernos en la justicia y en el derecho de nuestro Padre Celestial. Y nos queda claro ya para finalizar la autoridad de Jesús en medio de toda esta situación. La mayor certeza que usted y yo tenemos es que aún en medio de las circunstancias adversas y difíciles, Dios las usa a favor suyo y a favor mío. Dios las usa para que su voluntad y su propósito se cumplan en nuestras vidas. Aún a pesar de todo lo que Satanás quiso hacer y quiso levantar para derribar a Jesús y para truncar el propósito de Dios en medio de todo esto, aún esas cosas Dios las usó para que su propósito se cumpliera. Y puedes tener la plena certeza que aún lo difícil que tú puedas estar atravesando, Dios lo está usando y está obrando para que eso se volque a favor del cumplimiento de su propósito en tu vida, a favor del cumplimiento de su voluntad para ti y para mí. Amén. Jesús quiere prepararnos, amados. Jesús quiere que usted y yo estemos preparados. Jesús quiere formar nuestro carácter, llevarnos a madurar espiritualmente, y consecuencia de eso va a venir una madurez también a nuestra vida personal, a nuestra vida terrenal. Pero Él quiere llevarnos a que maduremos en nuestro carácter, a que nuestro pensamiento se alinee con la perspectiva del reino de los cielos y a que nosotros procedamos siempre al arrepentimiento. Como dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 19, que me dice de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. El Señor quiere llevarte por sendas de justicia por amor de su nombre, pero también desea que tú y yo tengamos un corazón dispuesto y nos apartemos de todo aquello que quiere venir a truncar el propósito de Dios en nuestras vidas. Él quiere enseñarte, Él quiere colocarte en una alta posición, en lugares de delicados pastos, como dice el salmista. Pero somos tú y yo muchas veces lo que debemos también tomar determinación en nuestra vida para poder tener acceso a eso que Dios tiene, quiere, desea y anhela entregarnos. Amén. Quiero invitarte a que allí donde estás podamos orar y puedas darle gracias al Señor en esta mañana y puedas decirle: Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en mi vida, Señor.
porque si te tengo a ti, mi Padre, lo tengo todo. Nada me puede hacer falta si tú estás conmigo, Señor. Nada puede ser difícil o adverso si tú estás conmigo, Padre Celestial. Tu palabra dice que juntamente con la tentación tú tienes la salida, que juntamente con la prueba, con la dificultad, tú tienes de antemano la salida, tú tienes la respuesta. Y yo sé que hoy la respuesta que mis hermanos están necesitando, de antemano ya tú la tienes preparada y dispuesta para cada uno de ellos. Hoy te pedimos que seas tú infundiendo aliento de vida a nuestros corazones, fortaleciendo nuestro pensamiento, fortaleciendo nuestro espíritu, fortaleciéndonos, Padre Celestial, trayendo ese ánimo, Señor. Hoy se disipa todo miedo en el corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. Hoy toda confusión que había estado atacando tu mente, que había estado atacando tu vida, se va en el nombre de Jesús y ya no tiene poder ni autoridad sobre ti. Todo lo que había, todas esas voces extrañas, todas esas voces que habían estado trayendo temor, que habían estado trayendo confusión, que habían querido desviarte del propósito de la voluntad de Dios, hoy se apagan, hoy se cierran, hoy salen de tu mente y de tu corazón, y hoy viene la claridad de Dios, la luz de Cristo, que es esa lámpara a nuestros pies, que es esa lumbrera en nuestro caminar, que es esa luz que Él quiere traer para que tú y yo tengamos claridad de las cosas y podamos proceder a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, no te desanimes, amado y amada que me estás escuchando. No desmayes en medio de lo que puedas estar viviendo. Fortalécete en el Señor, acude a su presencia, clama a Jehová, clama a Él, porque Él quiere traer respuesta a tu vida, pero necesita también de ti que tú te dispongas, que tú procedas, que tú avances, que tú te acerques en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos en esta mañana, Señor, entregamos este día en tus manos, Señor, y como te lo decía desde ayer, Padre, que empezó este nuevo mes, que así como tú al tercer día resucitaste de entre los muertos, Señor, que este tercer mes del año sea un mes de resucitar, debe resucitar nuestros sueños, debe resucitar tu propósito eterno para nuestras vidas, debe resucitar lo que creíamos muerto, lo que creíamos que ya no tenía esperanza o no tenía remedio, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por los hogares, por las familias que hoy se levantan, Señor, por mis hermanos que sus rodillas endebles hoy se fortalecen para gloria y honra de tu nombre, y que se cumpla tu palabra en medio de nuestras vidas, que no sea como nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, amén, amén y amén. Yo te bendigo. Gracias por tu fina sintonía, por estar allí atento, atenta. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que la compartas con todos tus contactos en tus redes sociales y que puedas ayudarnos a llevar este evangelio maravilloso a todos aquellos que lo necesitan. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Bendiciones. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños.